¿Has experimentado esa sensación de tener un problema tan grande que no te deja dormir en las noches? Un problema que te quita la concentración, que te quita la paz, que te quita la tranquilidad, que estaba ahí cuando despertabas y seguía ahí en ese mismo sitio cuando intentabas dormir. Y de repente apareció un segundo problema, uno más grande. Y el primero desapareció, como por arte de magia. No porque lo resolviste, no porque alguien te ayudó, para nada. Tampoco cambiaron las circunstancias. Desapareció porque llegó algo más grande. Y en ese momento, sin darte cuenta, hiciste algo que es revelador. Comparaste. Y en esa comparación, que muchas veces se hace inconsciente, el primer problema se achicó al punto de casi volverse invisible. Y ahora viene la pregunta. Si el primer problema podía desaparecer en segundos, sin resolverse, sin cambiar nada, ¿era realmente tan grande como creías? ¿Tan grande al punto de no dejarte dormir, de no dejarte pensar en otra cosa? ¿O era que tu cabeza lo había inflado para llevarlo a ese tamaño? ¿Has escuchado hablar de Epicteto? Él era un esclavo romano, nació en el año 55 después de Cristo en Hierápolis. Era literalmente propiedad de otro hombre, no tenía libertad, no tenía derechos, no tenía nada que legalmente pudiera llamar suyo. Y en esa condición él escribió el Enquiridión, que significa manual o lo que se lleva en la mano. Este era un libro con máximas para vivir. Y en ese libro Epicteto escribió algo que lleva, creo que 1000 años molestando pensamientos y molestando gente. Él escribió en la máxima 10 que no son las cosas las que atormentan a los hombres, son las opiniones que nos formamos sobre esas cosas. A ver, para y procesa esto. No es el problema lo que te hace sufrir, es lo que pensás acerca del problema. Y para que eso no quede así tan abstracto, Epicteto puso un ejemplo en el Enquiridión, un ejemplo fuerte. Él dijo que cuando al vecino se le muere un hijo, todos dicen que eso era natural, que es parte de la vida, que hay que seguir adelante, pero cuando nos pasa a nosotros, entonces nos desesperamos y comenzamos a gritar que soy un desdichado, que soy un miserable, o sea, la misma cosa, la misma pérdida y dos reacciones completamente distintas. ¿Por qué? Porque no es la cosa en sí, es la opinión que tenemos sobre las cosas cuando esas cosas te tocan a vos. Y acá es donde se conecta con lo que te pasó con tus dos problemas. El primer problema no cambió, siguió siendo exactamente lo mismo antes y después que llegara el segundo problema. La deuda era la misma, el conflicto era el mismo, la enfermedad era la misma enfermedad. Lo que cambió fue tu opinión sobre lo que te estaba sucediendo, porque de repente tenías un punto de comparación y en esa comparación tu mente hizo algo en automático, reorganizó la jerarquía de las situaciones. El segundo subió y el primero, que hasta ese momento era el gran problema de tu vida, pasó a ser una especie de ruido sin mucho fondo. Entonces, pensá en esto que Epicteto escribió en el Enquiridión, que cuando se te ofrece algo enojoso, algo que te perturba, lo primero que debes hacer es decirte a vos mismo que eso no es lo que parece, que hay mucha imaginación invertida allí. A ver, no te está diciendo que el problema no existe, está diciendo que el tamaño que le diste no es real, que lo que ves no es el problema, es tu versión del problema y esa versión suele estar muy inflada por tu mente. A ver, y hasta acá Epicteto, y creo que Epicteto tiene razón, pero su respuesta es exigente, requiere entrenamiento, requiere mucha disciplina, requiere práctica diaria, requiere que vos solo, sin que nada externo te empuje, decidas ver el problema con claridad, con otro enfoque. Y la mayoría de nosotros no suele hacer eso. La mayoría de nosotros necesita que llegue el segundo problema para ver cómo el primero realmente era. Y acá es donde entra Martin Heidegger. Heidegger fue un filósofo alemán que publicó un texto extraordinario, Ser y Tiempo, en el 1927. Creo que es uno de los textos más difíciles de la filosofía occidental. Pero hay una parte en ese libro que describe con tremendísima precisión lo que te pasó con tus dos problemas. Heidegger distinguía entre el miedo y la angustia. Y la distinción es importante, yo creo, para poder entender esto, porque el miedo, decía Heidegger en Ser y Tiempo, siempre tiene un objeto concreto, o sea, es algo específico que te amenaza desde afuera.
tu jefe, tu deuda, tu diagnóstico. El miedo siempre sabe a qué le tiene miedo, o generalmente sabe a qué le tiene miedo. Y ese algo tiene nombre, tiene forma, tiene dirección. Ahora, la angustia, en cambio, no tiene objeto, no viene de ningún lado específico. No podés señalarla con la certeza con la que señalas el objeto de tus miedos. Y Heidegger escribió en Ser y Tiempo algo que se aplica directamente a esto que estamos hablando. Describió que cuando aparece la angustia real, el mundo cotidiano pierde toda significatividad. Todo lo que hasta ese momento importaba, todo lo que hasta ese momento te preocupaba, toda la jerarquía de problemas que tenías armada, se te viene abajo, entera. Y eso es exactamente lo que sentiste cuando llegó el segundo problema. El primer problema no desapareció, solo se vino abajo. Perdió, según Heidegger, significatividad, porque apareció algo que reorganizó todo tu mundo y lo reorganizó de golpe. Y Heidegger agrega allí en Ser y Tiempo, que creo que es el punto más incómodo de todo esto, que cuando la angustia se calma, cuando la crisis pasa, o al menos se estabiliza, la gente entonces comienza a decir, bueno, en realidad no era tan malo. Y muchos dicen, no, en realidad eso no era nada. A ver, eso es lo que decís del primer problema cuando llega el segundo, que en realidad no era para tanto, que en realidad lo estabas exagerando, que en realidad, si lo comparo con esto, aquello era manejable, pero ese en realidad llegó tarde, después de noches de insomnio, después de gastritis, después de malestar, después de enojo, después de conflictos familiares o con tu ámbito de laboral o tu círculo de amistades. Heidegger decía allí en Ser y Tiempo que ese proceso de recalibración, esa reorganización del mundo que ocurre en la angustia, revela algo que estaba oculto, que la familiaridad cotidiana con tus problemas, esa costumbre de vivir rodeado de ellos, te impedía verlos con claridad, que los habías inflado, los habías convertido en el centro de tu mundo. Y la angustia real llegó y destruyó toda esa ilusión en solo segundos. Entonces cambiemos a Epicteto con Heidegger. Epicteto te dice que el problema nunca fue tan grande, que lo que te atormentaba era la opinión que tú tenías acerca de ese problema, no el problema en sí. Que dos personas pueden tener exactamente el mismo problema y uno sufre y el otro no sufre. Que todo depende de cómo lo están interpretando. Y Heidegger te dice que tu mente tiene una jerarquía del mundo, una escala de lo que importa y de lo que no importa. Y que esa escala puede ser destruida o reorganizada cuando aparece algo suficientemente grande. Entonces, juntos ellos están diciendo que el problema no cambió, que tu escala cambió. Y si tu escala pudo cambiar con el segundo problema, quiere decir que pudo haber cambiado antes, sin el pisotón, sin el problema grave que llegó después. Y acá está el giro que probablemente no querés escuchar. No necesitabas el segundo problema para ver el primero con claridad. Lo que necesitabas era tener la capacidad de poder ver sin crisis, sin esa crisis que te forzó a poner las cosas en perspectiva, verlo en tamaño real, reconocer que tu opinión de él estaba instalada, pero no lo hiciste. Y no lo hiciste porque es más fácil sufrir que cuestionar tu propio sufrimiento. Porque cuestionar el sufrimiento requiere admitir que una parte importante de lo que sentías no venía del problema, venía de ti, de la historia que te contaba sobre el problema, del tamaño que le asignaste, de la centralidad que le diste en tu vida. Y eso duele más que el problema mismo, porque en el problema lo podés culpar a él o a quien lo genera. Pero si el tamaño del problema lo pusiste vos, entonces la responsabilidad es tuya. Y asumir esa responsabilidad no nos gusta. Necesitamos algo o alguien a quien culpar. Y Epicteto lo sabía. Y por eso en el Enquiridión él escribió que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Que lo que depende de nosotros, como la opinión, los deseos, la manera de interpretar lo que nos pasa, eso es libre por naturaleza. Nadie puede forzarlo. Y lo que no depende de nosotros, como las circunstancias externas, como el cuerpo, como la reputación, dice, no tiene sentido convertirlo en fuentes de sufrimiento porque no dependen de ti, porque no podés controlarlo. Pero tu opinión de lo que te pasa, esa sí la podés controlar. Siempre pudiste. El problema es que no lo hiciste hasta que llegó
otro problema que reemplazó el que ya tenías y te hizo cambiar. Te forzó a poner tu mundo en otra perspectiva. Entonces pensá en esto. ¿Cuántos de los problemas del año pasado, esos problemas que te quitaban el sueño, hoy ni siquiera los recordás? Y no porque los resolviste, sino porque llegaron otros, porque el tiempo pasó y la escala se reorganizó sola, porque lo que era urgente dejó de serlo. Y entonces, ¿qué pasó con todo ese sufrimiento? ¿Para qué sirvió? Heidegger escribió en Ser y Tiempo que la mayoría de las veces vivimos absorbidos en lo cotidiano, en los pequeños problemas del día a día, sin ver el cuadro completo. Y que esa absorción nos impide ser lo que realmente somos, nos mantiene distraídos con lo urgente y nos aleja de lo importante. El primer problema que te quitaba el sueño era urgente, pero probablemente no era el más importante. Y lo sabes ahora. ¿Sabes por qué lo sabes ahora? Porque un segundo problema llegó y te lo mostró. La pregunta entonces no es cómo manejar el segundo problema. La pregunta es por qué necesitas el segundo problema para darte cuenta que el primero no era tan grave. ¿Por qué necesitas que la vida te pise para recalibrar? ¿Por qué no puedes hacerlo hoy? Con los problemas que hoy tenés, con los que tenés ahora, esos que te están quitando el sueño. Porque ¿sabes qué? Lo vas a hacer automáticamente cuando llegue un problema más grande. Los vas a poner en perspectiva y vas a verlos en el tamaño real. Y vas a reconocer cuánto de lo que sentís viene de la cosa en sí, del problema en sí, y cuánto viene de la opinión que vos te has formado sobre esa cosa, sobre el problema. Mira, la claridad no viene de golpe. La claridad no viene necesariamente de un problema que te traiga la luz. Creo que la claridad viene de las decisiones. Decidir cambiar de perspectiva, porque esa decisión es lo que realmente te hace libre. El segundo problema no te enseñó nada que no pudieras haber aprendido solo. Solo te mostró que tu mente puede recalibrar, que la escala puede cambiar, que lo que parecía enorme puede achicarse en cuestión de segundos si aparece el contexto correcto, pero te cobró un precio muy alto por esa enseñanza. Entonces la pregunta es si vas a seguir necesitando un problema más grande para que te dé claridad con la situación que vivís ahora, o si esta vez, antes del pisotón de la vida, vas a hacer lo que Epicteto escribió hace 2000 años en el Enquiridión. Preguntarte si lo que te perturba es la cosa en sí o es tu opinión acerca de esa cosa. Porque si es tu opinión, entonces puedes cambiarla hoy sin que llegue un segundo problema. Pensalo.